Esta semana le pedí a La Tercera que me diera un espacio para responder a la columna del domingo del señor Matamala. Me pareció justo, después de ser acusada de xenofobia y de mentir en relación a dos aspectos del pacto migratorio, que se me permitiera escribir una columna en ese medio, en el mismo lugar y de la misma extensión que la del periodista. No fue posible. Solo podía escribir una carta al director de 1800 caracteres. La razón, como el señor Matamala me mencionó en 500 caracteres de su columna, como gran concesión se me dan 1800. De modo que en rigor lo que me correspondía era eso. O sea, si un periodista le saca la madre a uno, lo que cabe es mandarle saludos a la suya de vuelta. Creo en la libertad de expresión, en el derecho del señor Matamala de llamarme como quiera, pero también en el derecho mío de responder a la acusación en las mismas condiciones en que él la hizo. Así operan medios serios como la Biobío. A todos los que se han quejado de columnas mías se les ha ofrecido la opción de responder a través de columnas, también videocolumnas, y si no lo han hecho ha sido por decisión propia. En fin, el señor Matamala me incluye dentro del grupo de los que él llama imitadores de movimientos xenófobos europeos. Y dice que la forma de activismo político de esos grupos, y por tanto también mía, consiste en escoger a un otro, extranjero, negro, musulmán, homosexual, y volverlo una amenaza, propagando el miedo hacia él a través de mentiras. O sea, me acusa de mentir mintiendo. No dice, por ejemplo, que soy partidaria de la inmigración. Olvida, conveniente o negligentemente, los comentarios en los que me he referido a la importancia de promover la inmigración para revertir los efectos nefastos que la endogamia ha producido en la clase alta chilena. Olvida también, de nuevo, no sé si de buena fe o por no darse la molestia de investigar a la persona que critica, que he sido clara en afirmar que no es coherente defender una política de fronteras abiertas en lo económico, pero cerrada en términos de inmigración. Tampoco voy a exagerar, no voy a decir, como dice él, que hago yo con los inmigrantes, que pretende convertirme en una amenaza propagando el miedo hacia mi persona a través de mentiras. Mi narcisismo no da para tanto y no tengo tampoco la inclinación a suponer que cualquiera que piensa distinto de mí tiene intenciones siniestras. Pero le quiero pedir amablemente al señor periodista que cuando me critique lo haga ojalá por lo que yo digo y no por lo que él imagina que digo o pienso, o por lo que él supone que yo no hice, como cuando dice que no leí el texto con una soltura de cuerpo, con una seguridad en sí mismo que a veces parece arrogancia. En fin, leí el pacto migratorio, lo leí entero y después de leerlo pedí opiniones de abogados, uno de ellos profesor de Derecho Internacional de la Universidad Católica. Este no es un argumento de autoridad, los abogados no son infalibles, solo lo comento para explicarle al señor Matamala que cuando hago un comentario lo preparo. Y pedí opiniones porque como estudié filosofía y no periodismo ni derecho, entiendo que es necesario apoyarse en personas que saben para interpretar correctamente. ¿Por qué? Porque los textos jurídicos son por definición interpretables. Y esa interpretación hay que hacerla con cierta visión de conjunto en relación al texto en su totalidad y a otras disposiciones legales también. Porque una cosa es obvia. Cuando uno lee Mein Kampf, por ejemplo, de Hitler, no encuentra una propuesta tipo Auschwitz. O cuando un dictador cierra un medio de comunicación, no dice que lo hace porque no quiere tener oposición. Y ojo, que no estoy poniendo el pacto al mismo nivel que el manifiesto de Hitler, simplemente estoy haciendo notar que leer es leer e interpretar, y que la interpretación es buena o mala según si tiene o no fundamentos, y eso no es lo mismo que mentir. El hecho es que el señor periodista dice que dos de las afirmaciones que hice en mi columna sobre el pacto migratorio son falsas, derechamente falsas. La primera, yo digo que criticar la inmigración ilegal será un delito, que usted no podrá decir nada contra la inmigración porque si lo hace estará violando un tratado internacional. El señor periodista dice que el texto se refiere expresamente a la necesidad de proteger la libertad de expresión. Y al respecto yo insisto, el documento de la ONU sienta las bases para que la libertad de expresión sea pasada a llevar, aunque sea cierto que el documento también dice expresamente que la libertad de expresión debe ser respetada. ¿De dónde saco yo entonces lo contrario? ¿Lo invento para causar miedo? Tengo dos cosas que decirle. La primera es que el texto en su totalidad hace alusión a un listado enorme, infinito de derechos de los migrantes y de las formas específicas en que esos derechos deben ser garantizados por parte de los estados. La palabra obligación, en cambio, es utilizada en un par de ocasiones y siempre de modo muy general. En los hechos, en la práctica, fácticamente, el migrante es, si uno lee el texto con detención, solo un sujeto de derechos y una potencial víctima de abuso. La opción contraria ni siquiera es considerada. Dicho eso, o desde una aproximación sesgada o tuerta al fenómeno, el espacio a la crítica queda, en los hechos también, anulado.
Siendo un poco más concreta, ¿en qué pasajes del texto veo la intención de penalizar opiniones distintas a las de la ONU? Cito textual. En el objetivo 17 se habla del compromiso de promover un discurso público para modificar las percepciones sobre migración. En el artículo 33, de condenar y combatir expresiones. El periodista dirá que no se trata de limitar la libertad de expresión, sino de sancionar determinados tipos de expresiones. Expresiones con apellido, expresiones de racismo, discriminación racial, xenofobia. El problema es grave. ¿Por qué? Porque así como el señor periodista dice que soy xenófoba, no por oponerme a la inmigración, sino a una política pública determinada, en el futuro también podrá hacerlo un juez. Y el día de mañana, si el juez es un fanático de otra tendencia, probablemente acusará al señor Matamala de hacer traición a la patria por estar a favor del pacto. Así se leen, así hay que leer las políticas públicas, en profundidad, no superficialmente. Así se interpretan los textos jurídicos. En ese tipo de cosas hay que poner atención. Porque cuando existe la intención de instaurar una visión única, cuando no hay espacio para la sana coexistencia de posiciones distintas, en las que cualquier diferencia se sataniza, como lo hizo el señor periodista conmigo, se abre el espacio a totalitarismo. Agrega el pacto que habrá que contribuir a sensibilizar a los periodistas sobre las cuestiones, y ojo con esto, la terminología relacionada con la inmigración. No sé si al señor periodista no le llama la atención este punto, pero son las cosas en las que hay que concentrarse. En lo personal, he sido calificada de tener una fobia hacia el extranjero, solo porque estoy en contra de la firma del pacto. ¿No es esta la mejor evidencia de que tengo razón? En fin, usted podrá creer que la libertad de expresión queda salvaguardada con la prevención que se hace en el texto. Yo pienso que este no solo es ambiguo, sino derechamente contradictorio, cuando en un documento de 39 páginas solo se habla de derechos y garantías de los migrantes sin especificar una sola obligación correlativa. Un solo deber específico. Entonces es necesario concluir que no hay equilibrio. Y cuando no hay equilibrio alguno, sino una idealización absoluta, hay más razones para desconfiar que para confiar en esa declaración genérica. Y si alguien me encuentra exagerada o cuática, le cuento, por ejemplo, que en España ha habido condenas por terrorismo a propósito de opiniones en redes sociales, versos, canciones. Se dice que es por terrorismo porque no se puede justificar de otra forma. Hace poco también fue condenada una mujer en España por subir a Facebook la foto de una patrulla estacionada en un espacio reservado para discapacitados, a propósito de una ley que prohíbe el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de la fuerza y cuerpos de seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal. De nuevo, el argumento es plausible, poner en riesgo la seguridad personal. El problema es que con ese tipo de generalidades la arbitrariedad queda garantizada por ley. Así ha sido siempre, así es y así seguirá siendo. En Francia, por ejemplo, puede tener hasta 2 años de cárcel quienes, textualmente, deliberadamente engañen, intimiden o ejerzan presión moral o psicológica para desalentar el recurso al aborto. Hasta 2 años de cárcel. De nuevo, ¿quién determina lo que es engañar? Ejercer presión moral. Por supuesto que así se considera el hecho, por ejemplo, de exhibir imágenes de aborto. En Ecuador se condenó a un medio por no publicar una noticia considerada de interés público. Lo mismo, o sea, el argumento es el interés público. Entonces, yo no quiero decirle al señor periodista que es ingenuo, pero sí que antes de acusarme de mentir tenga a bien entender el texto en su totalidad, porque ese es un requisito mínimo de interpretación. Más todavía si un texto es jurídico y tiene connotaciones políticas importantes. La segunda mentira que el señor Matamala me atribuye es que los gobiernos podrán aplicar sus políticas propias de inmigración y definir, por tanto, el estatus de legal o ilegal de un inmigrante según criterios propios. Es cierto, el documento lo dice expresamente como una generalidad, pero habla no en una, sino en varias oportunidades de garantías del migrante que deben ser respetadas, independientemente de si este es regular o no. Y no me refiero a cosas lógicas como el derecho a la vida, me refiero a hechos absolutamente discutibles. Por ejemplo, los gobiernos se comprometen a facilitar, a simplificar el paso de irregular a regular. Si han sido los inmigrantes traídos de manera ilícita, no pueden ser juzgadas por ese hecho, aunque a lo mejor tengan responsabilidad en el asunto. La detención de migrantes tiene que ser una medida última que dure lo menos posible. Hay que priorizar otras medidas. Si hay que vigilarlos, tiene que ser de otra forma. Y entendemos que las detenciones están asociadas por definición a la comisión de un delito. Lo mismo con el acceso a servicios básicos o al compromiso de ofrecer protección social que no discrimine, de nuevo. Entonces, lo que el pacto dice en términos generales, que cada gobierno podrá definir criterios, lo desdicen muchos de sus artículos de manera muy concreta y
otro detalle, antecedida por la expresión nos comprometemos a. Así que repito, el pacto no distingue entre legal e ilegal. En la práctica no lo distingue. Deja a unos y otros en situaciones prácticamente idénticas por la vía de garantizar derechos sin distinción. El señor Matamala dice también que el pacto no es vinculante, porque, de nuevo, eso es lo que el pacto expresamente dice. Pero, de nuevo, cada uno de los puntos que son objeto del acuerdo ha antecedido por la expresión nos comprometemos a. Entonces, más allá del sinsentido que tiene firmar algo en estos términos, que es otra discusión, la pregunta es si el día de mañana Chile podrá alegar que no se comprometió a pesar de haber firmado un tratado en el que dice exactamente lo contrario. El documento está lleno de este tipo de contradicciones. Habla de la libertad de expresión de manera genérica, pero no nunca en nada concreto, de sus restricciones en cambio en términos concretos. Habla del derecho de los estados a seguir criterios propios en términos genéricos, pero define con toda precisión las obligaciones que contraen los estados. O sea, desde el punto de vista de quien no está en posición de exigir nada, ni de obligar a otros a nada, en este caso la ONU, la estrategia es genial. Declara no vinculante el pacto, respetuoso de la libertad de expresión y de la soberanía de los estados, desactiva así posibles resquemores y al mismo tiempo compromete a los estados. Entonces, el que no tenía poder alguno lo gana y el que tenía poder absoluto lo pierde. Entonces, yo no sé si el señor Matamala firmaría con CNN un contrato en estos términos. Yo le aconsejaría que no. No soy abogado, pero bueno, mi marido, mi papá, mi abuelo, así que quizá eso equivale a un curso de 3 meses de estudio del derecho. En definitiva, yo le sugeriría al señor periodista no tener tanta seguridad en sí mismo, no olvidar que se ha equivocado, no una, varias veces. Y para terminar, cito una frase suya que me gustó mucho cuando la leí. El problema no fue tanto lo que no sabíamos, fue lo que no sabíamos que no sabíamos. Ese es su problema, que afecta a muchos de los juicios del señor Matamala, que fundados en datos generalmente, no siempre certeros, cree poder sacar más conclusiones de las que son posibles extraer a propósito de esos datos.